Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Las alarmantes cifras de quemaduras en niños son una realidad que clama por atención en el país. Desde incendios domésticos hasta accidentes con líquidos calientes. Las quemaduras representan una amenaza constante para la seguridad y el bienestar de los más pequeños. En un esfuerzo por arrojar luz sobre esta preocupante situación, nos embarcamos en una visita a la unidad de quemados Telma Rosario, un refugio de esperanza y sanación para aquellos que han sufrido las dolorosas secuelas de las quemaduras. Acompáñenos en este encuentro de primera mano con los equipos médicos que luchan contra esta adversidad día tras día. En medio del bullicio del entorno se encuentra la unidad de quemados Telma Rosario, un oasis de esperanza y cuidado para cientos de pequeños que han sufrido las dolorosas consecuencias de quemaduras. Desde su establecimiento, esta unidad ha sido un faro de luz en la atención médica de alto nivel para los más vulnerables, los niños. Datos recopilados muestran que en el último año, al menos 200 niños han sido ingresados debido a quemaduras de diferentes grados de severidad. Estas cifras preocupantes ponen de manifiesto la urgente necesidad de educación y prevención sobre el tema. En el hospital nos recibe la directora médica, la doctora Cintia Núñez Martínez. Es cirujana caumatóloga, especialista en cirugías de transformación de niños quemados. A la pregunta de qué tan enérgico es el trabajo, parte de su respuesta es que no hay un día de descanso para los equipos de esta unidad, debido a que los casos no dan tregua. Realmente nosotros tenemos un trabajo muy intenso. El trabajo nuestro es cotidiano, no es de lunes a viernes. Es un trabajo de los 7 días de la semana, de constante, o sea, 24/7, porque nosotros recibimos emergencias todos los días, los 365 días del año. Las principales causas de quemaduras en niños en República Dominicana son accidentes domésticos, el descuido con velas, estufas y conexiones eléctricas inadecuadas. Provocan diariamente tragedias en niños irreversibles. El tiempo en familia, con agua caliente, con las vacaciones, con la parte, ahí es donde más situaciones se dan. Entonces, el trabajo cotidiano es más fines de semana, tiempo donde el niño no está en clases precisamente, y donde hay más movimiento, particularmente en la casa y fuera del trabajo. Por ende, las vacaciones y fines de semana son los momentos más peligrosos. Frente a un caso, el sistema inicia una investigación para establecer si hubo intención o no de un adulto. Un niño de 2 años que está en la casa, un niño de 5, un niño de 7, un niño de 9, que mientras nosotros tenemos en la cocina una greca de café puesta, que es lo que nosotros hacemos todos los días de la vida, y el niño ala la puerta del horno y el café se va hacia el niño. No es tu culpa, es solamente prever que la greca de café no puede estar en las primeras hornillas, tiene que estar en las de atrás, porque el niño se la va a vertir encima. Y es una cosa tan tonta pensar que ese poquito de café le puede generar un 20% de superficie corporal quemada a un niño. La mayoría de las investigaciones revelan una historia que más que descuido entra en la calificación de accidentes que pudieron ser evitados. Y hay situaciones donde se le escapa al papá, a la mamá, al cuidador. Tenemos abuelas cuidando. Y en el momento justo en el que el cuidador deja, por ejemplo, un niño de 2 años en un escenario que se supone que está cuidado, y en ese momento en que va a hacer otra cosa, en ese momento se le derrama un café, se le derrama un chocolate,
se tenía una sopa y se la pone encima, se entra la manita en una harina caliente. Durante la Semana Santa fue atendido un niño de 5 años que resultó con quemaduras de primer y segundo nivel en 20% de su cuerpo al tropezarse y posteriormente caer en una olla de habichuelas calientes. El hecho ocurrió en Agua, donde la Procuradora de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia, María Trinidad Sánchez, se vio obligada a hacer declaraciones públicas con un llamado a los padres, ya que esa misma semana en su jurisdicción se produjeron 5 casos similares, aunque solo uno fue grave. Ella andaba en una bicicleta, corriendo en ella, y apiaron el caldero, lo pusieron en el piso, en la cocina. Entonces él fue a beber agua y no nos avisó a nosotros. Y se subió a la meseta, cogió una copa y se fue al gas. Quería llevarlo. Ya tú sabes, se volteó eso ahí en el tomate. Las quemaduras por escaldaduras o líquidos calientes pueden generar daños hasta de tercer grado en niños, debido a la fragilidad de su piel. Líquidos calientes como agua hirviendo o aceite caliente en cuerpos pequeños pueden en breve tiempo afectar gran parte de su superficie. Evitemos ir con agua caliente al baño. Llevemos el cubo para cuando calentamos agua, llevémoslo justo ahí y echemos el agua caliente al cubo. Y llevemos agua fría primero y después el agua caliente para modificar eso. Si tú llevas agua caliente directo al baño y lo llevas ahí, se va a quemar el niño. Un día se va a quemar. Porque en el trayecto va a venir el niño y te va a empujar. Entonces, casi todos esos eventos son prevenibles. Pero en los peores casos también se inscriben las quemaduras eléctricas. Tenemos un niño con una quemadura eléctrica de alto voltaje que resultó en una amputación bilateral de miembros superiores. Es un niño en ese momento tenía 8 años de edad, estaba volando en Chichigua y se puso en contacto con el tendido eléctrico. Es una de las cosas por las que nosotros hemos hecho muchísimas campañas de prevención, porque tenemos el segundo lugar a nivel de Latinoamérica confirmado de quemaduras por electricidad en pacientes pediátricos. Inclusive tenemos publicaciones. Escucharlo agrede el pensamiento al imaginar con cuánto dolor tiene que lidiar un niño luego de un evento similar. En esta unidad de quemados Telma Rosario, el trabajo no cesa. Un niño debe recibir decenas de cirugías para completar su recuperación. Los casos específicos son reservados para proteger la integridad de los accidentados. Sin embargo, entre los tratados está un niño de 1 año de edad con más de 50 cirugías de reconstrucción luego de un vertido con agua caliente. A esa unidad es el país completo y hay que recibirlo. Entonces ya resulta pequeño para la demanda y lo que nosotros queremos ahora es hacer más campañas de prevención para que esto se reduzca. El centro con 14 camas se mantiene a tope el día de nuestra visita. Una realidad común, nos informan sus directivos. El índice de quemaduras en niños es muy alto en República Dominicana, tanto que ocupamos el segundo lugar en Latinoamérica en número de casos en menores de edad. Sufren en ocasiones quemaduras tan graves que al llegar a la unidad Telma Rosario tienen que amputarles partes de su cuerpo, ver cómo quedan desfigurados en muchos casos y en el peor de ellos, los fallecimientos. De que al ser la única unidad de atención a quemaduras infantiles, ya realmente la unidad queda pequeña. Pequeña en el sentido porque recibimos de todo el país. Y al ver esta situación, que es única, o sea, nunca nos había pasado, de que una tragedia involucrara a tantos pacientes en la edad pediátrica. Y al recibir tantos y tener la unidad también a capacidad máxima, el hospital obviamente no se negó en ningún momento, sino que aceptamos el traslado. Independientemente, un gerente tiene que tener planes estratégicos ante toda emergencia sanitaria.
En medio de las estadísticas desalentadoras y los desafíos que enfrentan, queda claro que la esperanza persiste en las sonrisas valientes de los niños y el compromiso inquebrantable del equipo médico. Pero el otro reto es disminuir el número de tragedias, cambiando prácticas en las casas que hasta ahora hemos visto comunes. La versión de las familias afectadas es un sentimiento de frustración enorme, convencidos de que con mayores medidas de seguridad la tragedia pudo haberse evitado. Y hablando de tragedias, la dirección médica de la unidad de quemados Telma Rosario al regreso nos cuenta su experiencia con la pesadilla vivida con los niños quemados de Salcedo.